Y por suerte, como siempre, intentando dar voz a sobrevivientes y a protectores de niños y niñas víctimas de abuso sexual en la infancia. Esa es nuestra tarea y bueno, por suerte una vez más la comarca nos invita a estar acá compartiendo nuestros testimonios. Bueno, yo en la charla voy a tomar algunas de las cosas que ustedes me dijeron en la última nota que hicimos vía Zoom, porque creo que vale la pena traerla a colación porque en realidad está directamente relacionado. Sebastián, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Un gran gusto estar acá. Bueno, también compartiendo esta agenda. Así es, y como siempre con muchas esperanzas de los distintos encuentros. Ya ayer estuvimos en Villa Ventana, en la Macedonio Fernández, en la biblioteca. Bueno, hoy en Saldungaray, mañana acá en Torkins, después en la Feria del Libro de Sierra el fin de semana, con muchas ilusiones porque además en este contexto tan especial que está viviendo todo el partido y la comunidad de Saldungaray en particular, el encuentro con las comunidades, con la sociedad en general, nos llena de esperanzas de que, sobre todo en esta ocasión, ojalá esto sea un verdadero antes y después para la suerte de la infancia en todo el partido de Torkins. ¿Se sorprendieron cuando se informaron de lo que estaba ocurriendo? Digo esto porque, a ver, para quienes han vivido una situación de este tipo, seguramente quizá le ha traído ciertos recuerdos cuando se expresaron las madres, que recién charlábamos fuera de micrófono, algunos le creyeron, otros dudaban. ¿Qué sensación le generó todo esto? Para nosotros, o sea, primero, lamentablemente no es una sorpresa. Sabemos que somos el 20% de la población. Sabemos que de cada 10 personas que conoces, hay 2 personas que sufrieron, o si son niños, están sufriendo abuso sexual. O sea, lamentablemente es un delito absolutamente frecuente. Esa proporción se sostiene en el tiempo. Se sostiene en el tiempo y la vamos a poder cambiar a partir de casos así, por ejemplo, donde mamás escuchan a sus hijas y toman la postura de salir a lo público. Nosotros consideramos que si esto empieza la sociedad a repetirlo en todos los ámbitos, en el ámbito intrafamiliar, en el ámbito escolar, en el ámbito de las diferentes iglesias, en todo lugar donde hay adultos y niños, tenés riesgo de que estos niños estén siendo abusados. Esto es una realidad. Y el tema es la postura de los adultos. Cuando yo era niña y le dije a mis padres que había sido abusada, no hicieron nada. El no hacer nada es no tomar ninguna conducta, ni de preguntarme a mí, ni de ver qué me había pasado realmente a mí como niña en ese momento y qué impacto había tenido, ni tampoco hacia el agresor. Esto lo que hizo es que, por un lado, yo me sintiera absolutamente aislada y sola, y por otro lado, tenés un agresor que siguió toda su vida abusando de todas las niñas que se le cruzaron. Entonces, el cambio de conducta es esto, adultos que asumen su rol de adultos y salen a denunciar y a pedir ayuda. Ese es el primer paso y eso es un cambio en verdad que estamos viendo en esta época que a la vez nos da esperanza de que empecemos a bajar las cifras y además de que empiece a ser diferente la vida de los sobrevivientes. No es lo mismo si yo y todos los adultos que conocemos en nuestro grupo después de tantos años, cuando dijimos lo que nos pasó, si hubiéramos tenido adultos realmente protectores, que hubieran marcado claramente que la culpa era del agresor y que nuestra vida hubiera sido mucho más fácil y mucho más feliz. Entonces, no solamente cambia la historia, el accionar hacia los niños y niñas, sino que yo considero que estas acciones son verdaderamente héroes sociales, el que adopta la postura de salir, a pesar de que hay mucha, como vos decís, gente que no cree, gente que va a hablar mal, gente que va a decir, estás haciéndolo por, no sé, cualquier interés oscuro. Esa valentía es central y marca un acto de heroísmo en una sociedad, porque vos pensás que, por ejemplo, en este caso, claramente, esta persona va a dejar de abusar, no va a tener chance, porque va a tener condena, porque hay condena social, porque todo el resto está avisado. O sea, hay que agradecer en las familias y en los entornos cuando sale alguien a decir a mí me pasó, o le está pasando, o creo que está pasando, porque básicamente es la verdadera prevención de este delito. Ahora, ¿qué viseras las chicas que salieron a denunciar esto a viva voz? Por ejemplo, en el Consejo Deliberante, que la verdad que fue una sesión única en mi vida desde que ingresó la democracia nuevamente, había asistido a una sesión semejante, ¿no? Es decir, más allá de lo sensibilizante de la sesión, la reacción de los propios concejales que se vieron superados por la situación que las propias madres estaban contando, ¿no? Claro, totalmente.
el enterarte o el asumir que un niño o niña está siendo abusado o abusada por alguien de tu confianza, por algo de tu conocimiento, que es lo que habitualmente pasa, porque la mayoría de los abusados fuimos abusados por personas de nuestra confianza. Están en el entorno. En el entorno familiar, en el entorno, o sea que esa sensación de asco, de desesperación, de profundo rechazo, es absolutamente natural. Sí, ahora, de vulnerabilidad, que debe ser una de las sensaciones más... Tal cual, pero yo te digo el que escucha esa sensación que tenés y decís, pero yo con esta persona, no sé, iba al club, o con esta persona, claro, no sé, participábamos en actividades, sí, en ese caso compartían las bancas. Compartíamos las bancas. Y esa sensación de asco, te digo, de profundo rechazo es absolutamente entendible. Ahora, estamos obligados como adultos y adultas a saber que más allá de esa sensación espantosa que nos da, tenemos que salir a acompañar a las víctimas, a defender a las niñas, niños, a acompañar a sus protectores y de alguna manera, por eso nosotros hacemos grupo de pares, juntarnos entre adultos a hablar nuestras emociones, para conocer todas esas cosas contradictorias que tenemos cuando te están hablando de alguien que conoces y que quizás hasta quisiste. Pero bueno, la obligación que tenemos es ir resolviendo entre adultos toda esa conflictiva y todo eso, no negarlo y salir realmente a defender y acompañar a las víctimas. Y eso va a ser el cambio en nuestra sociedad. Viste que la gente dice, ay, no quiero escuchar de abuso. No, ¿cómo no quiero escuchar de abuso? Como adulto y adulta estás obligado... Hay que asumirlo. A asumir, a trabajar nuestros dolores. Por eso nosotros hablamos de los grupos de pares, que serían espacios fundamentales. Ponen acá, mirá qué bueno sería reunirse adultos a hablar sus múltiples emociones con respecto a este tema, sabiendo que estamos obligados y obligadas a cuidar a la cría humana, porque en verdad de eso se trata, ¿no? Así que bueno, eso. Sebastián, cuando charlaba con vos, cuando recién surgió esto, y hablábamos vía Zoom, vos me hablabas de la justicia que no siempre actúa con la velocidad y la severidad que hace falta en estos casos, ¿no? Acá se dio una situación donde vimos que la justicia reaccionó bastante rápido dentro de todo. Bueno, esperemos que esto continúe y que efectivamente, ojalá todo esto termine siendo un ejemplar proceso de reparación, de justicia para las víctimas, algo que realmente siente un precedente a nivel social, porque ciertamente nuestras experiencias como sobrevivientes, y esto basado también, reitero, en experiencias que van más allá de lo nacional, a nivel internacional, este delito está considerado como el más impune de la tierra. Según los especialistas, aparentemente menos del 10% de los abusos que suceden llegan a conocimiento del Poder Judicial. Y dentro de ese acotado universo, solo un abuso estaría terminando en juicio y condena de su autor o autora. De ahí que se sostenga que de cada 1000 abusos que están sucediendo, 999 quedan impunes. Es decir, la magnitud de la impunidad de este delito es enorme. Es enorme. Esa es una gran deuda que tienen los poderes judiciales en los distintos países y sociedades con la infancia víctima de este delito. Es decir, la norma, la regla sigue siendo la de la impunidad, la de muchísima violencia institucional en el trato con las víctimas, en los modos en los que se investigan estos delitos. Entonces, ante eso, por eso una vez más es fundamental el compromiso de la comunidad, la opinión pública, que haya mucha luz sobre todo esto, porque ciertamente esa es una de las formas que tenemos de ir cambiando, por ejemplo, estas actitudes y estas prácticas del Poder Judicial que son tan negativas para con la infancia víctima de abuso sexual, nada menos. Así que digo, no quisiera apresurarme, pero ojalá realmente que el compromiso de la comunidad, la presencia de este tema ante la opinión pública, aquí en los medios de comunicación, que no decaiga ese interés y ese compromiso, esperemos que sea sin duda un factor que haga que el Poder Judicial en este caso se sienta obligado, mirado por el conjunto de la sociedad, de la comunidad, a actuar realmente de una manera ejemplar, protegiendo a las víctimas, protegiendo sus derechos, investigando este delito de una manera que justamente no genere nuevas revictimizaciones, dolores o daños en las víctimas, en quienes las están protegiendo. Y también, por supuesto, ojalá que con todas las garantías del debido proceso, con la mayor celeridad posible, se pudiera llegar a una instancia de juicio
de lo sucedido. Eso realmente es otra vez, ante tanto dolor y ante la enorme valentía que han tenido estas víctimas y sus mamás al salir a protegerlas, todo ese coraje ante tanto dolor realmente es una oportunidad. Reitero, es una oportunidad para la comunidad, es una oportunidad para sus instituciones, es una oportunidad para el Poder Judicial para empezar a escribir otra historia. O sea, es una interpelación crítica muy fuerte para distintos actores de la sociedad, distintos poderes del Estado, de realmente estar a la altura de las circunstancias, de realmente empezar a dar el ejemplo. Digo, ese coraje, esa enorme valentía, ese heroísmo que han tenido estas víctimas y sus mamás en este caso que han salido a defenderlas, realmente, otra vez digo, nos interpela como comunidad. Hay que estar a la altura de las circunstancias. Te pregunto, Sebastián, sobre los pasos jurídicos y apelando también a la experiencia de ustedes. Se llegó a implementar la Cámara Gesell, lo cual significa que se dieron pasos bastante acelerados con declaraciones que ameritaron directamente la detención. ¿Esto vos crees que puede cambiar en algo a partir de ahora? ¿En qué sería como el cambio? Que porque vos me hablabas de la justicia, sí, que no siempre se expide en sí, función de los acontecimientos. Digo, sí, la persona se pidió la detención a partir, sí, de los testimonios de la Cámara Gesell. ¿Esto puede acelerar, dinamizar el caso? ¿Se puede detener en algún aspecto? Esperemos. Otro dato ahí siempre fundamental es los profesionales que intervienen. ¿Realmente están capacitados en el tema? ¿Tienen formación? ¿Tienen preparación? ¿Tienen a su vez procedimientos, prácticas y hasta una actitud ética de compromiso con el sufrimiento de las víctimas? Nosotros no lo sabemos, porque muchas veces la misma Cámara Gesell en sí, en muchísimos lugares, se la lleva adelante, pero se la lleva adelante de una manera que no es la correcta desde la perspectiva de las víctimas, de su sufrimiento, de su dolor. No podría hablar sobre este caso en particular porque no conocemos, pero ante tu pregunta podría decir, en ese caso específico, la existencia de la Cámara Gesell en sí no es de por sí garantía de un buen procedimiento si quienes las están llevando adelante no están formados, no están capacitados. ¿Y el hecho de que sean varios casos, no solo uno, en Cámara Gesell, coincidentes en sus declaraciones? Bueno, entendemos que eso de por sí, por supuesto, suma mucha fuerza, da muchos más elementos. Bueno, ahí una vez más es realmente de destacar que distintas víctimas estén teniendo tamaño coraje, tamaña valentía. En mi caso, mi historia personal también fue la de haber sido víctima, en mi caso dentro del ámbito confesional católico, teniendo como agresor a un religioso católico y docente de una escuela de Capital llamada Marianista, y de haber logrado el juicio y la condena de ese abusador más de 20 años después de ocurridos los abusos. Y digo, y en mi caso también fuimos varias las víctimas de un mismo agresor. Y también fuimos varias las víctimas, muchos años después de ocurridos los hechos, quienes atravesamos el proceso judicial. O sea, eso ahí a mí me genera un eco en mi propia historia personal. Y esperaría, mi historia lamentablemente no deja de ser todavía una excepción a la regla de la impunidad de la que hablábamos recién, pero hasta desearía que ojalá que en este caso, que también hay más de una víctima de un mismo agresor. Bueno, pero ahí la justicia se despidió, digamos. En mi caso sí, y pudimos lograr que los hechos se den por probados y que su autor fuera responsabilizado penalmente más de 2 décadas después de ocurridos los abusos. Habían transcurrido más de 20 años y terminó siendo este ahora ex hermano marianista Fernando Picciocchi juzgado y condenado por el delito de corrupción de menores calificada reiterada a 12 años de cárcel. Y esto también fue otra muestra más cuando a veces habitualmente con desconocimiento se dice que este delito supuestamente es un delito difícil de probar. En mi caso lo logramos dar por probado más de 20 años después de ocurridos los hechos. Bueno, acá justamente 2 de las nenas, ya no tan nenas porque pasó el tiempo,
se había dicho que había prescripto la situación. Y ahí, fíjate también con el tema de la prescripción, algo que nosotros decimos que es una invitación al Estado, ¿no? O sea, puede haber prescripto el delito y entonces no podrá ser juzgado y condenado, ponele, por prescripción, pero el Estado tiene la obligación de proteger a los otros niños y niñas que siguen estando en riesgo. Existe una figura que es los juicios por la verdad, que es un juicio en el cual se hace la investigación, se llega a condenar, lo que pasa es que esa condena no se hace efectiva por el tema de prescripción, pero ese tipo de investigación y de estrategia sirve para que vos puedas proteger a otro, porque vos fíjate si ese delito hubiera sido investigado en ese momento o posterior, vos estás previniendo que no sucedan nuevos casos, porque lo que hay que saber es que los agresores y agresoras siguen agrediendo mientras no haya intervenciones. Sí, yo tomo en cuenta lo que dice Sebastián, 20 años para que se pida la justicia, en esos 20 años el agresor, por supuesto, pudo haber agredido a muchos más, ¿no? Y cuando vos decís por un tema de prescripción no se investiga, lo que estás haciendo es dejar no solamente a la víctima que habló, aunque sea 20, 30 años después, sin su propio proceso de reparación y justicia, sino que estás dejando, en lugar de aprovechar esa denuncia para tratar de investigar, llegar a la verdad y en verdad a partir de ahí proteger a niños y niñas y buscar las otras víctimas, cuando vos decís prescribió el delito, se archiva, el Estado está dejando impune y desprotegidos a todos los niños y niñas que tengan contacto con este agresor una vez que se enteró. O sea, eso para nosotros es un tema a tomarlo porque no se resuelve diciendo, se archivó la denuncia por prescripción. No es cualquier delito, es un delito donde el delincuente sin intervención sabemos que va a seguir agrediendo y esto es lo que ves, no hay una sola víctima, hay múltiples. Lo mismo pasa en las familias, el que abusó de mí no abusó solo de mí, abusó de todas las primas, las sobrinas, o sea, esto es lo que sucede con los agresores sexuales, los que hacen abuso sexual, lo que hacen es seguir cometiendo el delito. Y perdón Miguel, y otro elemento más, producto siempre de la lucha colectiva que venimos llevando adelante víctimas en distintos lugares, en nuestro país desde el año 2015 existe una ley, que es la Ley de Respeto a los Tiempos de las Víctimas. Esa ley estableció una modificación en el Código Penal argentino, por la cual, desde el momento en que se sancionó esta ley en el 2015 hacia adelante, todos los abusos que suceden, los plazos legales, los plazos de prescripción empiezan a correr a partir del momento en que se presenta la denuncia. Es decir, toda la infancia de hoy y la del futuro, en términos penales, ante este delito, está protegida por esta Ley de Respeto a los Tiempos de las Víctimas, que establece que las víctimas van a poder denunciar, si así lo desean, los abusos que sufrieron cuando quieran, cuando puedan. Y así hayan pasado décadas, el reloj de la prescripción se empieza a activar a partir del momento en que se presenta la denuncia. No es un detalle menor ese. Eso es un cambio que logramos con la lucha colectiva de tantos años, dando cuenta de la gran complejidad emocional, psicológica, a nivel subjetivo, a nivel social, que tiene para cualquier niña, niño o adolescente ser víctima de este delito. ¿Cómo? ¿Hay alguna manera de detección de este tipo de delincuente, por decirlo así? ¿Existe? Escuchando a las víctimas, estando atenta a los niños y niñas. Por eso nosotros decimos la aldea atenta. El mejor modo de prevenir es identificar cuando alguien dice, cuando alguien comenta, cuando uno encuentra una conducta extraña en un niño, preguntar y a partir de ahí, de alguna manera, aislar a ese agresor. O sea, el cortar el vínculo de los agresores con niñas, niños y adolescentes es el mejor método preventivo. Pero para eso, como sociedad, primero tenemos que creer al que habló. Pero esto que vuelvo siempre a mi propia historia personal. Si hay una niña o niña que está diciendo a mí me pasó y los adultos no hacen nada, no solamente impactan la vida de ese niño o niña que habló, sino que estás dejando impune, que es lo que ha hecho el silenciamiento social hasta ahora con este delito. Ha dejado a estos delincuentes impunes y persisten haciendo el mismo delito hasta el fin de sus días. Entonces, lo más importante es esto. Alguien habla a esa persona, empiezo a escucharla, más allá del proceso judicial, como familia, como entidad, hay que cortar los vínculos de estas personas con niños, niñas y adolescentes. Eso es como un paso social central. Por el relato de las chicas, de las madres, lo que uno percibe es que se camuflan muy bien
en el entorno, ¿no? Sí, pero, sí, claro, por supuesto. Nosotros siempre decimos, un abusador va a elegir trabajos, funciones, situaciones en las cuales tenga contacto con niñas, niños y adolescentes. Entonces, cualquier ámbito, o sea, por eso nosotros siempre decimos cuando hablamos del abuso eclesiástico, por ejemplo, no es que los curas son abusadores, no. Alguien es un abusador y elige ser cura, porque desde ese lugar tiene acceso de poder y acceso fácil a niñas, niños y adolescentes desde un lugar donde las familias le favorecen el ingreso o tiene lugar. Lo mismo pasa con médicos, pasa con docentes, en cualquier ámbito. Bueno, en este caso es un personaje público, político, que desde su rol de trabajo social tenía acceso a casas, niñas, niños y demás. Si vos lo mirás desde el lado de conocimiento de lo que es un agresor, es obvio, siempre digo lo mismo, ¿qué se va a dedicar? ¿A ser hachero y se va a ir al monte? No, van a estar en trabajo, funciones, situaciones, en contacto con niñas, niños y adolescentes. Y esto es lo que estamos viendo, ¿no? ¿Cuál debería ser el rol del Estado en estos casos? Dejando de lado que obviamente es un representante político genuinamente electo por la sociedad, o por lo menos por una parte de la sociedad. ¿Qué rol le cabe al Estado? Muchos. Empezando primero que hay una obligación legal, constitucional, por la cual el Estado es el garante y promotor de los derechos humanos de la población en general y de la infancia en particular. Hay tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que fue incorporada a la Constitución Nacional en la reforma de 1994. Es decir, primero ese rol obligatorio, no es opinable, hay un mandato por el cual es el garante y el promotor de estos derechos. En el marco de esas obligaciones, que son múltiples y muy variadas, una, por ejemplo, que nosotros siempre la señalamos, es en materia educativa. En materias ahí de políticas públicas educativas. Por ejemplo, dentro de las escuelas, en nuestro país, desde hace ya más o menos 20 años, tenemos una ley, que es la Ley de Educación Sexual Integral, obligatoria para todas las escuelas de nuestro país. Que esa ley, por ejemplo, lo que nosotros vemos cuando realmente hay compromiso de los adultos y adultas, en este caso de la comunidad docente, cuando se forman, cuando se capacitan, por ejemplo, esa ley, entre otras muchas cosas fundamentales en relación con este delito y con la protección de la infancia, cuando se la aplica y genera condiciones, genera contextos donde, por ejemplo, las niñas, niños, adolescentes, los jóvenes sienten que pueden compartir sus emociones, sus sentimientos, cuando sienten que pueden compartir lo que les está pasando y que tienen allí adultos confiables a los cuales recurrir, que los pueden escuchar. Ni que hablar además de que el hecho de ser víctima de abuso sexual muchísimas veces lo manifestás no con palabras, sino a través, hay signos y síntomas físicos y conductuales, de acuerdo a cada edad y a cada etapa evolutiva. Por eso muchas veces lo manifestás con tus dibujos, con tus actitudes, con tu cuerpo, con tus modos de relacionarte. O sea, el docente tiene que estar preparado para diagnosticar. ¿Qué decimos los sobrevivientes adultos de tantas generaciones? Nosotros gritábamos no con palabras, gritábamos con nuestras actitudes, gritábamos con nuestros modos de relacionarnos, y ese grito nadie lo supo ver ni escuchar. Generaciones de adultos y adultas sobrevivientes damos un testimonio de esa gran necesidad que tuvimos, por ejemplo, en nuestras escuelas, de que los docentes, los no docentes, todos los directivos de esas escuelas, el conjunto de la comunidad educativa estuviera preparada, capacitada y con compromiso realmente de protegernos. No lo tuvimos. Bueno, ahora, entre otras cosas, hace años hasta tenemos leyes que nos obligan como adultos a cambiar esas actitudes, a prepararnos y a comprometernos. Y lo maravilloso vemos que cuando, por ejemplo, esas cosas se hacen realidad, se llevan a la práctica, por ejemplo, el abuso intrafamiliar, que es el mayoritario en todas nuestras sociedades y comunidades, empieza a aflorar, empieza a salir a la luz como no había pasado nunca hasta ahora. Y no había pasado nunca hasta ahora porque como adultos no nos habíamos tomado el trabajo de generar las condiciones para que eso sucediera. Entonces ahí, por ejemplo, una de las tantísimas responsabilidades básicas, y esperemos que aquí en todo el partido de Torkins, tomando también este hecho como un verdadero antes y después de la posibilidad de hacer las cosas mucho mejor de ahora en adelante,
por ejemplo, en materia educativa. De hecho, mañana vamos a estar acá en Torkins a las 6 de la tarde en el Funke, y especialmente trabajando esto con la comunidad educativa, con docentes, con futuros docentes, realmente se redoble el compromiso y el trabajo, por ejemplo, en materia educativa, en términos de una política pública como la Ley de Educación Sexual Integral, porque eso realmente protege a las infancias y además cambia la suerte de las víctimas. Porque cuando las víctimas pueden expresar, pueden compartir, pueden lograr empezar a pedir ayuda ante lo que están sufriendo muchas veces en sus casas y en sus entornos familiares, ahí empieza a cambiar la suerte de las víctimas. Así que esa es una de las aristas. Otra que quisiera sumar ante esta situación en particular, en este caso sería fundamental que desde el Estado municipal, desde el intendente mismo en persona, como cabeza del Ejecutivo Municipal, se garantice la atención psicológica de las víctimas, que haya una verdadera cobertura, que eso no en ningún momento sea puesto en duda, que las víctimas en ningún momento sientan que se les está negando un derecho, por ejemplo, tan básico como tener toda una cobertura y una atención psicológica profesional como necesitan. Lo mismo si hablamos en este caso en particular de situaciones de vulnerabilidad social, en las familias que han sido víctimas de esta injusticia, garantizar desde las cuestiones tan básicas como el derecho a una alimentación, o sea, que haya un especial compromiso concreto, real, de que todas las condiciones básicas de vida de estas víctimas y de sus familias realmente sean garantizadas, realmente sean protegidas, en este caso desde el Estado municipal. Otra vez, porque es una obligación, y a partir de ahí ya no habría más nada que hablar. Pero junto con que es una obligación, además, está siempre esa oportunidad de empezar a decir, por ejemplo, ojalá en un futuro podamos decir, en el partido de Torkins se dio un verdadero ejemplo de cómo hay que actuar ante estas situaciones, de cómo en lo concreto, en lo real, hay que acompañar a las víctimas, hay que protegerlas, a ellas, a sus familias, a los adultos que las están protegiendo. Y por eso digo, eso va desde cuestiones tan básicas como que desde el derecho a una alimentación hasta el derecho a una atención psicológica. Digo, esperemos, en este caso otra vez, que haya compromiso desde la comunidad, en el mejor sentido, que haya presión, que haya exigencia, que haya reclamo hacia las autoridades, hacia el poder político, para que realmente se dé en el marco de lo que es una obligación, un verdadero ejemplo de protección para estas víctimas y para sus familias. Bueno, ¿de cuánto sirvió lo que gritaron estas chicas, no? Por supuesto, por eso me gusta la figura de pensar que el que se anima a hablar en una sociedad es un héroe. Cuando uno habla de los héroes, es un héroe social. Estás llevando por delante o haciendo las cosas a pesar de tus miedos, del rechazo social, de pensar que todo el mundo va a pensar más de vos. Y además para defender a tus hijas y además para defender a toda una sociedad de un agresor. Acá hay que pensar claramente. Ojalá hubiera más personas en una comunidad dispuestas a señalar a los agresores. Y estaríamos como comunidad mucho más felices y más tranquilos, sabiendo, sé dónde están los agresores, el Poder Judicial se está encargando, pero a nivel social sostenemos a las víctimas, porque algo que hay que saber también es que las víctimas, esto que decía, tenemos impacto, se sabe que es un trauma el haber pasado por esto, pero al trauma inicial del haber sentido la vulnerabilidad y lo que es el avasallamiento del abusador sobre tu cuerpo y sobre toda tu experiencia emocional y demás, no es lo mismo saber si hay una comunidad que me acompaña, una comunidad que me permite contarlo, una comunidad que valora lo que hice. Cambia absolutamente tu situación subjetiva y tu modo de transitar los síntomas o el trauma que pasaste. Por eso es fundamental el accionar social y comunitario y realmente tomar con verdadera, nosotros decimos hasta alegría como sociedad, parece una contradicción, pero qué bueno que hay estas personas que se animaron a mostrarnos que acá había un riesgo, que acá había un lobo entre las ovejas y que podemos entre todos salir a defendernos, a cuidarnos, a tratarnos bien, a tratarnos con amor, con ternura, que es como debiéramos vivir en una sociedad, ¿verdad? ¿Tuvieron contacto con las madres o todavía no? Todavía no. Bueno, esto va a ser esta tarde en Saldungaray, seguro van a estar presentes. Sí. Bueno, el Somos Sobrevivientes, el libro se presentó ya en Villa Ventana. Ahora, ¿cómo es la agenda?
Bueno, esta tarde a las 6 en la Biblioteca Popular Mariano Moreno de Saldungaray. Vamos a estar ahí esperando a toda la comunidad de Saldungaray. Mañana a las 6 de la tarde vamos a estar mañana jueves aquí en Torkins, en el Funke, con esta actividad especialmente centrada en la comunidad educativa. Y después, a partir del viernes al domingo, el libro va a estar presente en la Feria del Libro de Sierra de la Ventana. Y la presentación en la feria va a ser el sábado a las 5 de la tarde.